vamos a orar un momentito. Traigo un mensaje para las mamis, pero no solo para las mamis que de manera natural hemos dado a luz, sino yo creo que somos llamados a ser madres y padres de una generación, ¿verdad? La Biblia nos habla de Débora. Un año en el Día de las Mamás, hace años compartí sobre Débora, qué historia más increíble. Y ella habla que ella fue madre de una generación. No nos olvidemos que Dios nos escoge también para dar a luz generaciones. O sea que esa tarea de influenciar de lo que vamos a estar viendo hoy creo que es para todos. Pero en especial hoy que como mamá puedas abrazar este mensaje y pueda ser una ruta también en nuestra tarea como madres, que no es fácil. Yo no sé tú, pero cuántas veces nos hemos levantado las mamás diciendo, ¿cómo soluciono esto? ¿Cómo se hace esto? Algunas venimos incluso de no haber tenido un patrón familiar estructurado del cual hayamos podido aprender y muchas veces nuestra mente se llena de dudas, de preguntas. ¿Cómo afronto esta situación? ¿Cómo hago esto? Y si no eres mamá, vas a acordarte un día de esto cuando lo seas, porque hay muchos momentos inciertos. Pero hoy vamos a aprender cómo tomar del Espíritu Santo, cómo tomar del Señor para ser las mamás de influencia que tenemos que ser para nuestros hijos. Pero oramos un segundito, cierra tus ojos. Señor, gracias por el privilegio de celebrar este día juntos como iglesia, Señor. Gracias por poder celebrar y honrar lo que sabemos que tú también honras, Señor. El esfuerzo, la dedicación de cada mamá, la vida de cada mamá que se sacrifica por sus hijos, que pasa noches en vela a veces por sus hijos y que toma toda una vida aprender, pero ahí estamos, Señor, en el camino de aprender a ser mamás conforme a tu corazón, Señor. Ayúdanos en esta mañana a poder abrazar este mensaje, a poder, como madres y padres de generación, a poder entender tu corazón, Señor, de cómo transmitir a la siguiente generación tu corazón, tu presencia, tu persona, Señor. Te lo pido que seas tú el que guíe este mensaje y tú hables a la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Pues acompáñame a Juan capítulo 2, vamos a irnos a la escritura. Y es un pasaje interesante por muchas cosas que vamos a ver ahora. Y curioso porque solo es Juan el que registra este incidente, luego vamos a ver por qué. Solamente en el Evangelio de Juan tenemos registrada esta historia, que habla del primer milagro de Jesús, pero habla de una mamá, de cómo una mamá influenció en la vida de su hijo, en este caso Jesús, para que pudiera ser provocado este primer milagro. Me encanta esta historia. Juan registra aquí muy claro lo que su mamá hizo y cómo influenció. Y es lo que vamos a aprender en esta mañana. Cómo ser una influencia en la vida de nuestros hijos y de las generaciones que vienen después. Cómo ser mujeres conforme al corazón de Dios, cómo ser mamás conforme al corazón de Dios. Porque la verdadera influencia es la que emana del cielo, es la que emana del corazón de nuestro Dios. Esa es la influencia que queremos tener sobre nuestros hijos, porque no me hace falta preguntarlo una por una, pero creo que como madres nuestra mayor meta o propósito es ver a nuestros hijos servir al Señor, amar al Señor, seguir a Jesús. Sí queremos que estudien, sí queremos que lleguen a logros en la vida, pero creo que sobra preguntar que nuestro mayor propósito es que nuestros hijos vivan a los pies de Jesús, ¿verdad? Y creo que para eso tenemos que entender la influencia que realmente tenemos sobre nuestros hijos. Creo que una mamá es la mayor influencia que un hijo tiene. Desde el momento que nace, me encanta el vídeo que dice, tú fuiste la primera en darme un beso, ¿verdad? Le leen esa carta a su mamá. Desde el privilegio que tenemos de llevar vida en nuestro vientre. Yo sé que en el momento en ese paritorio no lo ves como un privilegio. Sé que en el momento en que el médico te dice empuja y tú te estás con unos dolores desgarrándote, ahí en ese momento no lo ves como un privilegio, pero luego pasa y sí, ¿verdad? Y las que tenemos varios hijos, como dijimos en el primer parto, nunca más, y nunca más voy a vivir esto, y pues luego tienes más hijos, somos así de, no sé cómo calificarlo, la verdad, pero es un privilegio, aunque sea con dolor, traer a nuestros hijos, aunque sea luego también con aflicción y muchas veces con lágrimas, la crianza de nuestros hijos, pero es un privilegio que Dios nos da, mujeres, tener vida en nuestro vientre, ser dadoras de vida junto al Señor que sopla vida, ¿no?, sobre nosotras. Pero vamos a leer este pasaje, verás qué interesante. Lo voy a leer en la PDT, está muy claro, aunque es verdad que me gusta más la Reina Valera en este texto, pero para que lo entendamos mejor. Capítulo 2, versículos del 1 al 12. Dice así: al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea. La mamá de Jesús estaba allí.
Es curioso que Juan registre este dato y lo que va a registrar después, porque hasta este momento en el Evangelio de Juan no ha hablado de María. ¿Sabes que otros evangelios sí narran el ángel que se le aparece a María, el embarazo, después cuando viaja con José para dar a luz? Todo eso no narran en los otros evangelios. Juan decide no narrar eso y este es el primer momento donde habla de su mamá y decide hacerlo en un acontecimiento tan interesante como este. Destaca la presencia de una mamá en ese lugar, en esto que iba a suceder y vamos a leer ahora. Dice, también habían invitado a Jesús y a sus seguidores a la boda, a los discípulos. Para este momento todavía eran 6, no había todavía elegido a los 12. Acababa de comenzar el ministerio público Jesús. Ya había pasado por las aguas, ya había pasado por el desierto y las tentaciones y estaba recién empezando a reclutar a sus discípulos. Y dice, cuando se acabó el vino en la boda, la mamá de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Y Jesús le dice, mamá, ¿yo qué tengo que ver con esto? Todavía no ha llegado mi hora. Ella les dijo a los que estaban sirviendo, haga todo lo que él les diga. En ese lugar había 6 vasijas de piedra y cada una podía contener entre 80 y 120 litros. Se habla que el total era casi 450 litros de lo que se convirtió de agua en vino. Los judíos las usaban para lavarse en sus ceremonias y Jesús les dijo a los que servían, llenen las vasijas con agua. Entonces, bien obedientes, esta gente las llenaron hasta el borde, porque esto es que te dice tu madre, llena la jarra y tú vas y la llenas a la mitad, ¿no? Pero esta gente fue bien obediente, los llenó hasta el borde, o sea, a tope. Y luego Jesús les dijo, ahora saquen un poco de agua y llévenla al encargado del banquete. El encargado del banquete, a ver si ahora me sale bien el nombre, es lo que hoy en día se llama, a ver, padre, ayúdame, wedding planner. No sé si lo he dicho bien, más o menos, ¿no? Este era el wedding planner de la época, el maestresala, el encargado, ¿ok? Hoy estamos más modernos. Carol, ¿estás por aquí? Carol es una wedding planner. Aquí tenían el de los tiempos, que era el encargado del banquete y de toda la ceremonia. Entonces llevaron el agua al encargado. Este probó el agua que se había convertido en vino. Él no sabía de dónde habían sacado, pero los siervos sí. Después, el encargado del banquete llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve el mejor vino primero. Cuando los invitados ya se emborrachan, y ya puedes darle el de garrafón, ¿verdad? Sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Este es un principio del reino de Dios. Siempre Dios tiene reservado lo mejor para las temporadas siguientes. Y dice, y aquí termina esta parte, esta historia, esta fue la primera de las señales milagrosas que Jesús hizo. Sucedió en Caná de Galilea, así mostró su grandeza, me gusta aquí la Reina Valera porque dice, mostró su gloria, vieron su gloria y sus seguidores, los discípulos, creyeron en él. Después de esto Jesús fue con su mamá, sus hermanos y sus seguidores a Capernaum y se quedaron allí unos pocos días. Es una historia interesante. Yo no sé si te has parado a pensar que el primer milagro que Jesús hace fue llevar alcohol a una fiesta. No sé si eso te llama la atención. O sea, no empezó por un paralítico, un ciego, un cojo, no sé. El primer milagro, en este momento ya Jesús en un ministerio público iniciado, arranca llevando alcohol a una fiesta que se había terminado. Esto no era mosto, esto era el vino y del bueno. Porque dicen, oye, este es el buen vino. No sé qué grados tendría ese alcohol, pero el alcohol significaba la alegría, la fiesta, la festividad. Qué curioso, ¿verdad? ¿Qué verían en Jesús? ¿Qué características veían en Jesús? Recuerda que es un Jesús iniciando ese ministerio. Este es su primer milagro, su primera señal. Todavía no muchos, todavía casi nadie le identificaba como ese Mesías. Pero ¿qué verían en el carácter, en la alegría que Jesús tenía? ¿Qué verían en su persona para invitarle a esta fiesta? Se sobreentiende que o bien era un familiar lejano o era un amigo muy cercano, porque para que su mamá estuviera invitada, Jesús le permitieron venir con sus seguidores. Para este tiempo los rabinos, los maestros siempre tenían seguidores, tenían discípulos. Y era lo que Jesús estaba haciendo, reclutar a sus discípulos. Y llega Jesús a esta boda
con sus amigos, con sus discípulos, con sus conocidos. A mí me llama tanto la atención que vieran en Jesús a alguien que pudiera disfrutar de una boda. Es como que a veces tenemos la figura de Jesús en su humanidad aquí en la tierra como solemne, ¿verdad? Como serio, en eso ayuda mucho Chosen, ¿verdad? Te abre mucho la perspectiva a esa humanidad de Jesús. Un Jesús que se reía, que lloraba, que se cansaba, que de pronto dormía y descansaba. Y veo que aquí algo vieron de cualidad para poder invitarle a lo que era la ceremonia de las ceremonias. Las bodas para este tiempo eran el top de las fiestas. Eran varios días de fiesta. Y cuando leemos este pasaje en el Evangelio de Juan, ¿por qué solo sale en el Evangelio de Juan? Creo que los demás evangelios no consideraron que fuera un milagro lo suficientemente destacable como para registrarlo. Oye, la verdad, seamos sinceros, con los milagros que vemos en los evangelios, este parece de los chiquitos. O sea, agua en vino. Ok, está bien, pero es que hablamos de que se levantaban paralíticos, de que ciegos de nacimiento veían, de que cojos empezaban a caminar, sordos oían. O sea, como que hay niveles, ¿no?, dentro de los milagros, y parece que este no tenía la magnitud de otros milagros, y solamente Juan captura la profundidad de este milagro, no solo por ser el primero. Recuerda que Juan, el Evangelio de Juan es diferente a los otros evangelios. El Evangelio de Juan nos narra mucho más profundamente sobre la persona de Jesús. Es muy teológico el Evangelio de Juan. Nos habla de la persona de Jesús, ese verbo que nos habla desde el capítulo 1 y toda la profundidad durante todo el Evangelio. Es distinto a los demás evangelios. Juan es el que escribe en el capítulo 1, versículo 3, te lo leo. Dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Capítulo 1 de Juan es tan profundo, es tan misterioso y tan doctrinal de quién es Jesús, que ahí Juan nos narra cómo Dios es un Dios que crea. Dice: sin él, te lo vuelvo a citar, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por él fueron hechas todas las cosas. Y si te fijas, este milagro del agua en vino es un milagro que se considera un milagro creacional, porque está creando. ¿Qué ingredientes tiene el agua? Ni sé, ¿no? Para ahí los que saben de H2O, lo iba a decir, pero me daba cosa equivocarme, no sabía si estaba en lo cierto. No sé qué ingredientes tiene el vino, pero entre ellas el alcohol, la uva, ¿verdad? No sé qué más tendrá. Pero es una conversión dentro de su base estructural, el agua en vino. Es un milagro creacional. Nos habla este milagro tan profundo de la acción de creador que Dios tiene. Dios es capaz de hablar y en la nada traer vida. Dios es capaz de crear, de la nada, crear algo vivo. Ese es el carácter, eso es lo que Juan está diciendo en el capítulo 1. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el que creó. Por eso Juan, entendiendo esta profundidad del carácter de Dios, registra este milagro. Él lo llama señal. Todo el Evangelio de Juan sustituye milagros por la palabra señales. Se me hace más profundo aún, porque la señal siempre apunta a alguien, siempre apunta a algo. El milagro tiene el foco en sí mismo, pero la señal te lleva a alguien. Y Juan habla de señales. Dice que esto fue la primera señal que Jesús hizo. Entonces, para que entiendas, no es un milagro insignificante, no porque no esté en los otros evangelios como que es menos importante. Al revés, es más profundo que otras muchas señales que llegamos a ver. El milagro también de los panes y los peces es un milagro creacional, porque de esos pececillos y de esos pocos panes salieron muchos más. Dios es el que con su voz trae esa creación y trae la abundancia. Ahora, entendemos que la figura aquí de María era importante para que Juan lo destacara. Podemos interpretar esta lectura como que pues al último María le forzó. La contestación de Jesús, qué interesante, ¿verdad? Pero yo qué tengo que ver con eso, ¿a mí qué me cuentas? Que se ha acabado el vino, o sea, como ¿yo qué? O sea, ¿yo qué tengo que ver con esa situación? Y podemos interpretar, sin entender un poquito el contexto de esta historia y del momento en el que Jesús estaba, que Jesús a lo último lo hizo forzado por su madre. Porque he titulado a este mensaje una frase que decimos mucho aquí en España: madre no hay más que una, ¿verdad? Lo decimos. Y lo que dice una madre va a misa, ¿no? Como también solemos decir, va a misa, se hace. O sea, lo puede decir
Es verdad que a veces somos las últimas que nos escuchan nuestros hijos, pero la voz de una madre es potente para un hijo, ¿sí? Y cuando vemos la figura aquí de María, podemos hasta interpretar, bueno, ¿será que Jesús se vio forzado por María a hacer esto? ¿Será que Jesús lo hizo como presionado? No, mi mamá me está casi obligando. ¿Has visto esas madres que sonríen a todos, pero están enganchando así con un pellizco al niño para que haga algo? ¿Has visto esas madres? Que alguna vez yo creo que también lo he sido así, como en plan, aquí no pasa nada, sonrío, pero le estás pellizcando, que saludes, que des las gracias, que te comportes. Casi que vemos a María haciendo eso con Jesús cuando no entendemos el contexto de esta historia. Jesús no hizo este milagro porque su madre le obligara. Jesús no lo hizo porque su madre le presionara o le estuviera pusiendo en evidencia. Jesús hizo este milagro, no te olvides que todo el Evangelio nos da registro de que Jesús obedecía al Padre, de que Jesús no hacía nada sin que el Padre lo dijera. O sea que entendemos, y la propia Biblia nos da testimonio de esto, de que todo lo que Jesús hacía venía del Padre. Te lo voy a leer para darte fundamento a esto. Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, dice Jesús, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 8:28 dice: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Así que si la Escritura registra esto, eso quiere decir que Jesús no lo hizo porque su mamá le pellizcara hasta que, y lo haces, que esta gente no se puede quedar sin vino. Hay un momento donde entendemos que el Padre también dio la orden. Cuando Jesús dice: aún no ha llegado mi hora, es una frase que todo el Evangelio de Juan sale constantemente. Esta es la primera vez. La hora significa, cuando Jesús está a punto de ir a la cruz, Él enuncia esas palabras: ha llegado mi hora. Es una frase que el Evangelio de Juan usa para hablar de ese momento, esa cita, esa planeación que Dios ya tenía cuando envió a su Hijo para que se subiera a esa cruz y muriera por todos nosotros. Esa es la hora a la que Jesús se refiere. Claro, para este momento Jesús ya tiene un ministerio público, pero el hecho de hacer milagros aceleraba la persecución. No sé si entiendes eso. El hecho de que públicamente se vieran señales, se vieran milagros, aceleraba su hora. Y por eso Jesús está diciendo: a ver, mamá, ok, yo sé que esto nace de algo bueno, yo sé que tú quieres, yo también quiero hacerlo, pero aún no ha llegado mi hora. O sea, si esto se hace público, esto va a acelerar que los romanos, que los fariseos, que bla, 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 se hagan un revuelo. A eso se está refiriendo Jesús. Jesús no está diciendo: yo no quiero hacer ese milagro. ¿Sí? De hecho, este es un pasaje que los católicos han usado de manera errónea, porque han hablado de cómo María es la intercesora delante de Jesús, de cómo aquí en este pasaje la intercesión de María hizo que Jesús hiciera ese milagro. Y eso es un error, bíblicamente sabemos, y eso nos estaría llevando a pensar un Jesús con el corazón duro, una María, una mamá compasiva, pero que su acción hace que Jesús se ablande y lo haga. Y eso es un error, un grave error pensar así. No digo para que penséis así, sino para que lo sepáis defender también cuando algún día lo podáis escuchar. Y esto es uno de los pasajes en los que se basan. Pero a lo último, si Jesús obedece al Padre, y el Padre seguro es el que inauguró ese tiempo de milagros, ¿qué parte o qué figura representa aquí María, su mamá? Pues Jesús registra, y el Espíritu Santo registra este pasaje para que entendamos la influencia de una mamá sobre su hijo. A lo último, aunque Dios da la orden, pero en cierta manera María provoca que se haga ese primer milagro. Una mamá que usa la influencia bajo la mano, bajo la gracia, bajo la voluntad de Dios, es una mamá que provoca milagros. Es una mamá que provoca cielos abiertos sobre sus hijos. No podemos ver aquí a María como una mujer que presionó, porque en realidad no lo hizo, solo dijo dos cosas. Hijos se quedaron sin vino, el hijo contesta como contesta, y ella, como que a oídos sordos, hacer todo lo que él os diga. Si solamente cogiéramos esa frase de este pasaje, si solamente lo tomáramos esa frase como algo tan potente para nuestra vida: haz todo lo que Jesús te diga,
¿verdad? Qué frase más profunda, ¿verdad? Y es lo único que hace, no presiona, no hace nada indebido, pero sí provoca que algo pase. Algo que sí estaba destinado a pasar, pero ella provoca que eso pase. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con nosotras mamás. Nosotras tenemos la unción, no es que la tengas que buscar, ya la tienes por ser mamá. Tú traes la unción bajo la mano de Dios, bajo la gracia de Dios, de ser influencia para tus hijos. La pregunta es, y lo que queremos aprender en esta mañana, ¿qué tipo de influencia estamos siendo para nuestros hijos? ¿Qué estamos provocando que pase en la vida de nuestros hijos? Porque podemos provocar milagros o podemos provocar, como la serie que estamos viendo, ¿verdad?, que los cielos se lleguen a cerrar. ¿Qué tipo de influencia? ¿Cómo estamos siendo? Yo quiero sacar aquí 3 detalles que nos habla la vida de María en este acontecimiento, en este momento. Y 3, diríamos así, actitudes que una mamá debe de tener. Número 1, María vemos que fue una mujer compasiva. ¿Por qué? Porque quiero que entiendas que para este momento el que se acabara el vino en una boda era algo muy trascendente. El vino representaba la alegría, representaba la fiesta. Y dicho de otra manera, no haber vino en una boda se podía interpretar como estos novios están tristes, casi que obligados. Esta ceremonia no tiene alegría. Te vuelvo a decir como a un momento que las bodas y las ceremonias en las bodas duraban varios días y eso era el mayor acontecimiento social que podía ocurrir. Las bodas eran algo tan importante, tan sagrado para el pueblo judío, que una ceremonia de una boda era el acontecimiento más relevante. No era fin de año como ahora, ¿verdad? El juntarnos a pasar el cambio de año juntos, no era Nochebuena, no. El acontecimiento más relevante socialmente hablando era una boda y lo que la boda representaba. El decir que se habían quedado sin vino, y entendemos que eran bien cercanos a la familia de Jesús, no sé si incluso familiares, pero el decir que se habían quedado sin vino, para que lo entiendas bien, era una marca, un estigma que se iba a quedar sobre esa familia de tristeza, que iba a pasar por los años, por generaciones. Aquellos fueron los que se quedaron sin vino. No era algo poco relevante, no es como ahora, que ahora pues las gambas están para allá que para acá, pues bueno, no pasa nada. Tú no te acuerdas de la boda por las gambas. El sábado que viene nos vamos de boda. Tú no, que no falte vino, por favor. Tú no te acuerdas, aunque bueno, si fue muy mala la comida, a lo mejor sí te acuerdas de esa boda. Sé de algunos que han ido al sobre, han quitado dinero cuando la comida era muy mala, pero no es el tema. Pero tú no te acuerdas, hoy en día no es tan relevante, pues los langostinos estaban regular, pero a lo mejor el cordero estaba increíble, o los canapés, o los entrantes. No es tan relevante, pero para esa época el que hubiera vino en una boda era muy relevante. Determinaba el éxito de esa boda, determinaba si iba a ser una boda en fiesta y alegre o iba a ser una boda triste. Claro, tú dices, bueno, no estamos hablando de un tipo que se puso enfermo a punto de morir y ay, Jesús se compadeció. Lo único que estaba en juego era la reputación de esa familia, de esa boda. Pero María tuvo un corazón tan sensible que se dio cuenta y dijo, esto no puede ser así. Por eso entendemos que era alguien bien cercano a la familia. No puede ser que esta familia se quede con esta marca de por vida. No puede ser que se queden sin vino. Y lo que vemos aquí en María es una mujer con un corazón compasivo, empático para con el otro. La compasión nace de la misericordia. Cuando tenemos misericordia por el de al lado, cuando tenemos corazones que entienden lo que está viviendo el de al lado. Sé que no parece tan grave el asunto, pero si nos trasladáramos culturalmente a ese tiempo, sí era algo muy fuerte. Que no hubiera habido vino en una boda. He leído hasta en comentarios que eso sí iba a hablar de generación en generación. Imagínate hasta dónde llegaba el tema. Y María entiende la situación y busca una solución porque su corazón se compadeció de esa situación. A veces, mamás, con los últimos que desarrollamos un corazón compasivo y de misericordia es con nuestros hijos. Y la medida de misericordia y de compasión no la vas a medir de puertas para afuera. De puertas para afuera con el que ves de vez en cuando es fácil dar misericordia. Es fácil ir a un corazón compasivo. Tu medida y mi medida de misericordia se va a ver de puertas hacia adentro.
¿Quieres un termómetro de cómo andamos de misericordia? Mira cómo te comportas y me comporto con nuestros hijos, con nuestra familia, con los que convivimos. Siempre esa será la medida para cómo está nuestro corazón. Siempre. No nos gusta tanto esa medida, ¿verdad? Porque como que dentro nos damos más licencias, pero siempre esa es la medida que marca el estado de nuestro corazón. ¿De dónde viene la compasión y la misericordia? De corazones que conocen el corazón de Dios. Porque cada milagro que Jesús hizo, cada momento que tú ves en los evangelios donde ves un milagro y Jesús actuó, siempre, sin falta de uno, todo nació de la compasión del corazón de Dios. Él se compadece y Él extiende su poder para hacer un milagro, para sacarnos de una situación. Todo nace de ahí. Y creo que María, oye, qué mujer tendría que ser si Dios la eligió para llevar a su hijo en su vientre. Creo que tuvo que ser una mujer de una altura de fe, de una altura de convicciones, de una altura de corazón importante, ¿no? Si Dios la eligió. Una mamá que impulsa o provoca milagros es una mamá entendida, que ve la necesidad, que es compasiva y que usa toda su influencia para glorificar a Jesús. Y eso nos lleva al punto número 2. La intención de María siempre fue glorificar a Jesús. Cuando ves esta historia desde la perspectiva que te la estoy plantando, tú ves a una mamá que provocó que todas las miradas fueran a Jesús. Ves a una mamá que con esa respuesta de hacer todo lo que los diga, o sea, los llevó a Jesús, así de una, pum, hacer todo lo que los diga. Era tanto su confianza, Jesús va a saber lo que hacer, Jesús va a traer una solución a este asunto. Eso se llama glorificar a Jesús. Cuando toda nuestra confianza, nuestra mirada, nuestra atención la ponemos en Jesús, eso se traduce glorificarle. De hecho, el fruto de esta historia es el último versículo que hemos leído. Fíjate lo que hizo María, lo que provocó, porque esta historia termina, te lo he leído antes, dice que fue el milagro y así mostró Jesús su gloria, mostró su grandeza y sus seguidores, los discípulos, creyeron en él. Piensa para este momento, Jesús había dicho sígueme, a algunos ya les había dicho dejar las redes, dejar los peces, seguirme, a unos ya se les había sacado de sus lugares de trabajo, ya le estaban siguiendo como rabí, como maestro que era, sabían que había sabiduría en él. Pero este es el primer momento que ven un milagro, que ven una señal. Imagínate lo que ellos vivieron en su corazón, en sus pensamientos, en su espíritu. Fue como una afirmación, fue como una ratificación en su interior. Él es. O sea, este milagro no solo fue la inauguración, no solo fue una mamá provocando este momento y este milagro, sino que fue la primera señal para que los discípulos se ratificaran. No es solo un maestro, Él es el que hace milagros. Más adelante Él es el Cristo, ¿no? Y va aumentando su revelación. Pero no sé si entiendes lo profundo de esto, lo que provocó esta señora, lo que Jesús estaba haciendo. A veces en nuestra maternidad tenemos un top de frases, a ver si te identificas. Si no las identificas en ti como mamá, la vas a identificar en tu mamá que te dijo a ti, ¿ok? A ver si te identificas. Porque lo último que pensamos a veces en nuestra maternidad es glorificar a Jesús. Somos muy dadas a frases como estas. A ver si te identificas. Es que nadie en esta casa valora lo que hago. ¿Quién ha dicho eso alguna vez? Confiésalo, hombre, no me dejes a mí de pecadora nada más. Confiésalo. ¿Cuántos hemos oído eso a nuestras mamás? También. Amén. Amén no, pero sí lo hemos oído. Son frases top que tenemos. Otra puede ser, es que nadie va a ayudarme en esta casa, es que tengo que hacerlo yo todo. ¿Qué hemos crecido con mamás escuchando eso? ¿Qué mamás hemos dicho eso? Es que tengo que hacerlo yo todo, a veces con risa, a veces con lágrimas, a veces con enfado, pero son frases que tenemos top y son frases que no solo evidencian que caminamos en una autocompasión bien sucia y bien nociva, sino que son frases que están desenfocando a nuestra familia de Jesús, porque son frases que se enfocan en ti. María supo rápido, Él es el que lo va a hacer todo lo que Él os diga. Enfocó a todos los que estaban involucrados en ese vino que se había acabado,
los enfocó en Jesús. La historia termina glorificando a Jesús. La historia termina con discípulos creyendo aún más en Jesús. ¿Tú quieres provocar eso en tus hijos? Claro. ¿Tú quieres provocar que tus hijos haya este efecto que hubo en esta boda? Tenemos que aprender a que nuestra vida, nuestras frases, nuestros pensamientos se enfoquen en Jesús. Y esas frases tan lastimeras que nos encanta hacer. ¿Cómo nos gusta dar lástima, verdad, a nuestros hijos? Ay, te das cuenta que yo hago todo y que tú no haces nada. Y como que nos bañamos en esa lástima y tú dices, va a dar efecto, se van a dar cuenta que soy yo la que más hace. No, se van a desenfocar del único que tienen que tener el enfoque, es Jesús. Glorificar a Jesús como mamás es una de nuestras prioridades. Y debe ser muy intencional, porque el día a día nos desenfocamos, se nos olvida. Debe ser muy intencional. Es como el ser agradecidos. Deberíamos tener cartelitos así, nada más levantarlos. Sé agradecido, glorifica a Dios. Cosas que día a día no se nos pueden olvidar. Y nuestros hijos, cuando tú creas un ambiente de glorificar a Dios, nuestros hijos, como esta historia, acaban glorificándole. A veces no a la rapidez que quisiéramos, pero todo lo sembrado da fruto, no lo dudes. Y número 3, si me ayudas, Fafer. Vamos, que has hecho un rap, dale ahí fuerza, muy bien. Qué máquina. Te ha salido lo latino ahí a tope, ¿eh? Número 3, fue entendida. Creo que María fue entendida, fue sabia. ¿Por qué? Porque no hizo esto María en un momento donde Jesús todavía no hubiera salido a ese ministerio público. No lo hizo antes de un Jesús que pasara por las aguas, que Juan le bautizara, que después estuviera en ese desierto, ese ayuno, las tentaciones. No. María supo cuando hizo esto. Lo hizo con un Jesús que aunque todavía no había hecho ninguna señal, pero ella sabía y conocía que Dios ya había dicho ahora, que el tiempo público había empezado, que el ministerio de Jesús era el tiempo. María fue entendida. Yo no veo en esta historia una María imprudente, a veces lo he llegado a escuchar, como que imprudente, como que yo no veo eso. Yo veo una mamá conocedora de su hijo, conocedora de los ambientes, conocedora de la situación y escúchame bien, conocedora de los tiempos. Porque mira, ser influencia para nuestros hijos, a veces podemos tomar dos posturas, o posturas muy pasivas, donde, bueno, sí oramos, pero esperamos que las cosas pasen así, por ángeles que vienen y agitan las aguas. O podemos tomar posturas muy activas, donde queremos hacer 1.000.000 de cosas para que mi hijo entienda, vea, se rinda, etcétera, etcétera. Pero te digo una cosa, ni lo pasivo ni lo activo funciona. Funciona la sabiduría. Funciona el ser entendido en los tiempos. Hay momentos que no son momentos para hacer ciertas cosas. La sabiduría te dice qué momento hacerlo. Hay momentos que nos parecen muy apropiados, muy propicios, pero cuando caminamos en sabiduría sabemos aprovecharlos de la manera correcta, no de la manera incorrecta. Porque un momento oportuno lo podemos llegar a fastidiar. Una mamá es alguien entendido. Mira, sabiduría no es saber muchas cosas. A veces hemos interpretado sabiduría con alguien que tiene mucho conocimiento, que lee muchos libros. Está genial leer libros. A mí me encanta. Y más sobre paternidad, maternidad. Son libros maravillosos, nos instruyen muchísimo. Pero no por leer mucho eres más sabio. Sabiduría nos habla de aplicar lo idóneo y lo correcto en el momento correcto. Sabiduría nos habla de un entendimiento que solo Dios tiene. Y Él nos revela y nos muestra y nos dice en qué momento, en qué situación y de qué manera. No por saber más eres más sabio, no por saber más somos más sabios. Sabiduría es ser acertado, es ser entender los tiempos, es conocer los tiempos de Dios, es conocer la manera de actuar de Dios. Y mira, hoy como madres y como padres tenemos millones de filosofías aquí. O sea, aquí yo veo los reels, las historias, o sea, la de filosofías y maneras educativas y modelos educativos, la de cosas que tú puedes encontrar. En mi época no teníamos esto. En mi época teníamos pues la escuela antigua que nos habían enseñado ciertos libros que llegaban a nuestras manos. Y yo no sé si te acuerdas, si eres de las mamás más, no digo mayores porque no ofender, pero más de atrás,
En mi época, cuando Josué y David eran chiquititos, salió un libro que se hizo muy famoso, lo leímos todas las mamás, que se llamaba Duérmete niño. No sé si alguna mamá se acuerda de eso. Ese libro fue la Biblia casi, o sea, lo seguimos las mamás a rajatabla. Era todo un sistema para que el niño durmiera solo. Le tenías que dejar llorar a tu hijo hasta que se le saliera la campanilla. Y ese libro te daba las pautas. Cada 10 minutos vas. Y tú te acuerdas, David, que lo leíamos, lo practicábamos cuando eran pequeños. Cada 10 minutos vas y no te creas que te dejaba coger al niño para consolarle. No, que entonces se va a acostumbrar el niño. Le tenías que hacer así al niño: estoy contigo, estoy a tu lado. Y te ibas otra vez. Y el niño lloraba. Que vamos, que el niño se dormía ya del desgañitar de llorar que tenía, más que de porque la fórmula funcionara. Pero tenía cosas buenas, la verdad. Yo creo que se podían extraer cosas buenas. Hoy, si tú lees las mentalidades que hay educacionales, no, eso es estar traumando al niño. O sea, hoy no le hagas eso, que el niño se trauma y tu niño va a tener que ir al psicólogo desde los 5 años porque le dejaste llorar. Hoy no, hoy está el colecho. Hoy nos vamos al lado contrario, el niño aquí pegado a mí. Y si no le tengo aquí en el colecho, aquí pegado el crío a mí, se me va a traumar. Va a pensar que lo ha abandonado, va a tener un síndrome de abandono. Nos vamos al otro extremo, ¿verdad? Aquí las mamás antiguas y nuevas tenemos nuestros enfrentamientos. Que te dicen que hagas eso, pero por favor. Ahí vamos, ¿no? Intentándonos adaptar a los nuevos tiempos, también las mamás de atrás. ¿Qué decir de la comida? En mi época, la pediatra te decía: hazle un puré al niño, que le metas 3 filetes de ternera, 800 gramos de verdura, métele ahí proteína y todo, y tú se lo pasabas ahí por el pasapuré. Y el niño, claro, el niño hermoso con todo eso. Hoy, señores, hoy tenemos el BLV, no sé cómo se llama, que son 3 cachos de brécol, un cacho de queso, de jamón, y lo vemos lardeante y decimos: pero el niño no come con eso, o sea, el niño se queda con hambre. Si antes le metíamos 3 filetes en un puré. No sé si me captáis. La vida está llena de filosofías que te van a decir una cosa, y no digo que sean malas, siempre yo creo que se puede extraer cosas buenas de cada una de ellas. Hay 1000 métodos educacionales de enseñanza, de alimentación para el dormir. Hoy, cuidado, que el niño se exprese. Hoy no, una rabieta, antes cogías al niño cuando tenía una rabieta, te la llevabas a un rincón, le dabas, te callas y te callas. Hoy no, por favor, que el niño exprese en la rabieta, que no se quede con ese enojo dentro. Déjale que dé golpes a la pared si está enrabietado, que la rompa, no pasa nada, se está expresando, va a quedar libre de traumas, va a ser un niño sano emocionalmente. ¿Sí o no escuchamos eso hoy? No le frenes en su ira, déjale que tenga su enfado, aunque esté matando al de al lado. Déjale que tenga su enfado. Las emociones tienen que salir. ¿Sí o no escuchamos eso hoy? Díselo eso a mi abuela, que cuando tenía una de sus hijas una rabieta, se la llevaba a un rincón, y te digo cómo se callaba la rabieta, ¿no? En aquel entonces. O sea, son cosas muy contrarias. Y vuelvo a decir, creo que de todas se puede sacar una pequeña enseñanza. Pero ¿a dónde te quiero ir con esto? La mayor sabiduría no viene de las corrientes educativas que tú vayas a escuchar. La mayor sabiduría no viene de que ahora venga la psicóloga de moda y nos cuente lo que sí funciona. Escúchalo, está bien, pero aprende a discriminar bajo la luz de la palabra de Dios. La mejor sabiduría está aquí. Más nos vale ver menos corrientes psicológicas y leer la Biblia. Más nos vale para los tiempos que vienen, que serán aún más complicados que los que tenemos ahora. La mayor sabiduría emana de quien Dios es, el creador de todo. La mayor sabiduría que como mamás llegamos a tener no está de chutarnos las 200 vídeos de la psicóloga y la terapeuta de moda. No, eso tiene su lugar y tiene no lo rechazo, pero no puede sustituir eso a la verdad de quién es Dios. La Biblia es la verdad revelada. De hecho, así empieza el Evangelio de Juan. Él es el Verbo. Él es el que con su voz creó todo. Él es la verdad. ¿Quién le va a decir a Dios cómo hacer las cosas? ¿Quién va a establecer un sistema más sabio que Dios, el creador, y el que rige, el que tiene la moral perfecta, el que tiene la única verdad? ¿Quién más nos va a llenar de sabiduría que llenarnos de su palabra? Y yo veo últimamente muchas mamás y papás jóvenes llevados por todas esas corrientes, influenciados por todas esas corrientes y nada influenciados por lo que dice la palabra de Dios.
Y eso es un peligro. Está bien ver, está bien conocer, está bien investigar, pero es un peligro cuando sustituimos eso por la única verdad absoluta, que es Dios y su palabra. Entonces, lo mejor que puedes hacer para la vida de tus hijos, mujer, es leer la Biblia, es meterte a ver qué dice Dios. Cada pregunta que tú tengas sobre tu maternidad, la Biblia tiene la respuesta. Hay que meternos, hay que estudiar, hay que leer, hay que echarle ganas, hay que echarle tiempo. Pero esa es la verdadera sabiduría, porque la sabiduría de este mundo, dice el Señor, es insensatez al lado de la sabiduría de nuestro Dios. Es nada. De hecho, a Él le encanta usar lo más vil y menospreciado para avergonzar a los más sabios. ¿Sí o no? Porque es la sabiduría de Dios la que nos hace sabios, las que nos hace entendidos. Y termino con un texto en Proverbios que reconozco que no me gusta nada. O sea, este capítulo de Proverbios para mí es un conflicto. Lo amo porque es la palabra, pero si tuviera que decir uno de los capítulos que menos me gustan de la Biblia, es este de Proverbios 31. ¿Por qué es tan perfecta esa señora? ¿Qué le pasa a esta mujer virtuosa? Todo el mundo la alaba, sus hijos, su marido, el entorno, el lugar, todo el mundo la alaba, es perfecta. Que hace de todo, que trabaja, que era empresaria, que cuida de sus hijos, que esta señora es de 10. Entonces no me gusta mucho leer este capítulo porque me deja demasiado frustrada. Pero solo voy a extraer unos versículos para que podamos cerrar esta meditación. Y después, mamá, te vamos a regalar un marquito, un cuadrito donde habla este primer versículo para que nunca se te olvide cómo educar a tus hijos. Dice el versículo 26 al 31 en la TLA. Dice: siempre una mujer, habla con sabiduría y enseña a sus hijos con amor. Si solo hoy meditáramos en ese pequeño versículo, ya sería una luz a nuestro interior, ¿verdad? En nuestras vidas. Siempre está pendiente de su casa y de que todo marche bien. Yo creo que en esta sí nos identificamos más, ¿verdad? Nuestra casa, mueven una cosa en la nevera de aquí a ahí, ¿nos damos cuenta? Mis hijos se enfadan mucho porque cuando yo no estoy y comen algo que yo no había dejado preparado para comer, se molestan. ¿Cómo te has enterado? A ver, si te comen las patatas fritas y dejar la bolsa en la basura, no hay que ser muy inteligente, abrir la basura, ver la bolsa, ya se han comido las patatas. O sea, a lo último sabemos lo que hay, sabemos lo que está en nuestra casa, tenemos como esa capacidad de estar pendientes de todo. Dice el siguiente versículo: cuando come pan es porque se lo ha ganado y sus hijos la felicitan. Su esposo la alaba y le dice: mujeres buenas hay muchas, pero tú las superas a todas. La hermosura es engañosa, la belleza es una ilusión. ¡Qué verdad! Solo merece alabanza la mujer que obedece a Dios. Que todo el mundo reconozca los frutos de su esfuerzo. Que todos en la ciudad la alaben por sus acciones. ¡Qué pasaje! Tan confrontativo, pero tan alentador. Mujeres, mamás, no solo las que no son mamás, todos en este lugar somos llamados a influenciar a una generación. Somos llamados a no quedarnos pasivos, sino a caminar en la sabiduría de Dios y ser influencia para toda una generación que está allá afuera. Los que lleguen y nos vean, que puedan ser inspirados e influenciados en que glorifiquen al Padre, en que sus vidas se arraiguen a Jesús. También van a haber cosas en nosotros a veces que no son tan adecuadas, pero que lo que priorice sean vidas en medio a veces de errores, en medio de fracasos, pero que lo que sobresalga de nuestras vidas y nuestra mayor arma de influencia sea nuestro afán porque Él sea glorificado, sea nuestro mirar a Jesús en todo momento, en toda circunstancia, y seamos mujeres que usen la sabiduría como un arma para alcanzar allá afuera. Que la sabiduría sea algo que busquemos. Dice el Señor que el que le falte, que se la pida. ¿Qué más quieres? Que se la pidamos, que la busquemos, que sea el tesoro precioso que busquemos en las Escrituras. Señor, lléname de sabiduría. ¿Qué debo de hacer en este momento? No bajo mi lógica, bajo tu sabiduría. ¿Cómo debo de actuar? ¿Cómo debo responder? Las que somos mamás, ¿cuántas veces hemos llorado porque no sabemos qué hacer en una circunstancia de nuestros hijos? Las que son mamás también espirituales, las que sois mamás en Casa Refugio, ¿cuántas veces hemos sacado lágrimas por la pura impotencia de no saber qué hacer?
ya le dije, ya le regañé, ya le hablé, ya le oré, ya, ¿qué hago? ¿Sí o no? Es uno de los mayores conflictos a veces como madre, que ese conflicto te lleve a buscar la sabiduría, te lleve a buscar el oído, que te lleve a abrir el oído a la voz de Dios, no a buscar tus propias razones, no a buscar tus propias salidas, sino la sabiduría del que todo lo sabe y del que es la única verdad.